Imagina caminar solo, de noche, por los pasillos subterráneos más vigilados del planeta. No hay ventanas, solo largas galerías de piedra iluminadas por luces frías que apenas logran romper la oscuridad. A tu alrededor, puertas blindadas custodian archivos y reliquias que la humanidad jamás ha visto. Estás en el corazón del Vaticano, a metros bajo tierra, frente a las estanterías interminables de los archivos secretos, un lugar donde la historia oficial y los rumores se entrelazan, y donde, según muchos, se esconde la verdad más inquietante que jamás conoceremos. Se dice que los archivos secretos del Vaticano contienen más de 85 kilómetros de estanterías llenas de documentos, libros, cartas y objetos. Manuscritos que datan de hace más de 1000 años, cartas escritas por emperadores y papas, tratados firmados en la sombra, y hasta objetos cuya existencia la Iglesia jamás ha confirmado públicamente. Oficialmente, este es un lugar donde simplemente se guarda la historia de la Iglesia. Pero, ¿por qué está blindado como una fortaleza militar? ¿Por qué solo un puñado de investigadores selectos puede entrar, y únicamente con un permiso especial que tarda meses en otorgarse? Y lo más inquietante, ¿qué hay en esas secciones prohibidas donde ni siquiera los académicos autorizados pueden pasar? La historia de estos archivos comienza siglos atrás. Oficialmente fueron fundados en 1612, pero la colección se fue acumulando durante muchos siglos previos. Los papas de la Edad Media ya recopilaban información sobre todo lo que ocurría en el mundo: guerras, reinos, conspiraciones, descubrimientos y hasta herejías. Y con el tiempo, ese acervo se convirtió en un poder en sí mismo. La Iglesia no solo custodiaba la fe, sino también secretos capaces de cambiar el rumbo de la historia. Uno de los detalles más perturbadores es que, aunque se sabe que hay más de 35.000 volúmenes registrados, hay rumores de áreas completamente fuera del catálogo oficial. Pasillos y cámaras selladas, a las que solo acceden el Papa y un círculo extremadamente reducido de cardenales. Nadie más. Y es precisamente ahí donde nacen las leyendas. Se dice que en esas bóvedas se guardan documentos y artefactos que, de salir a la luz, podrían poner en jaque no solo a la Iglesia, sino a nuestra comprensión del mundo. Entre los rumores más persistentes, destaca uno en particular, el de los llamados libros perdidos de la Biblia. Textos que narrarían episodios de la vida de Jesús diferentes a los evangelios conocidos, relatos que podrían alterar profundamente la interpretación de su mensaje y su historia. ¿Son reales? Nadie lo sabe. Lo único cierto es que se han encontrado referencias a evangelios apócrifos en excavaciones y descubrimientos arqueológicos, y muchos creen que los documentos más completos están, bajo llave en el Vaticano. Pero no son solo textos sagrados lo que despierta el misterio. Se habla también de cartas y crónicas de civilizaciones antiguas que habrían tenido conocimientos imposibles para su época. Mapas del mundo creados siglos antes de que, oficialmente, se exploraran esas tierras. Incluso, algunos investigadores aseguran que hay informes que describen fenómenos aéreos o visitantes celestiales, interpretados por algunos como evidencia de contactos con seres de otros mundos. ¿Exageraciones? Quizás. Pero hay algo que alimenta estas historias. Cada año, decenas de investigadores de universidades de todo el mundo solicitan acceso para estudiar documentos específicos, y casi todos reciben la misma respuesta: denegado. Sin explicaciones. Y cuando alguien logra entrar, el acceso está tan limitado que solo pueden consultar un puñado de páginas al día, bajo la mirada constante de guardias y personal del Vaticano. Nada de cámaras, nada de notas escritas con bolígrafo, y por supuesto, nada de copias. Incluso aquellos que han podido trabajar allí hablan de una sensación inquietante: pasillos interminables, puertas cerradas con candados antiguos, a veces, una extraña sensación de ser observados, como si alguien o algo cuidara que esos secretos jamás vean la luz. Los rumores más oscuros apuntan a que, en esos archivos, también se ocultan pruebas sobre fenómenos sobrenaturales y reliquias inquietantes. Entre ellas, la famosa lanza de Longinos, supuestamente utilizada en la crucifixión de Cristo, restos de supuestas criaturas que no encajan con ninguna especie conocida, e incluso un objeto legendario que algunos llaman el cronovisor, una máquina que, según la leyenda, permitiría ver eventos del pasado. Esta historia, aunque parezca sacada de una novela, fue divulgada por un sacerdote llamado Pellegrino Ernetti en los años 60, quien afirmaba que esta máquina realmente existía y estaba en manos del Vaticano. Aunque la Iglesia negó su existencia, la historia nunca desapareció del todo, y muchos creen que si algo así fuese real, estaría bajo esas bóvedas. Y más allá de los objetos,
hay también documentos que podrían poner en entredicho a grandes figuras históricas. Cartas secretas de reyes, informes de espionaje, confesiones privadas de figuras poderosas, cosas que, de hacerse públicas, podrían haber cambiado el curso de países enteros. Pero, ¿por qué el Vaticano sigue protegiendo todo esto con tanto celo? Algunos dicen que es para proteger la fe, que revelar ciertos secretos podría causar una crisis espiritual en millones de personas. Otros creen que la Iglesia usa esa información como una forma de poder, unas bajo la manga frente a gobiernos y corporaciones. Y para los más conspirativos, los archivos son una especie de almacén de verdades demasiado peligrosas para que el mundo las conozca, desde tecnologías perdidas hasta pruebas de vida extraterrestre o interdimensional. Lo que está claro es que el misterio persiste. Y cada año, nuevas teorías nacen, alimentadas por el silencio absoluto del Vaticano. Porque a veces, lo que más miedo nos da, no es lo que sabemos, sino lo que jamás podremos saber. Pero si hay un misterio que ha mantenido al mundo dividido durante décadas, es el llamado tercer secreto de Fátima. Oficialmente, el Vaticano reveló su contenido en el año 2000, asegurando que se trataba de una visión simbólica del atentado que sufrió el Papa Juan Pablo II en 1981. Pero para muchos investigadores y fieles, lo que se reveló fue solo una parte. Se rumorea que existe un texto más extenso, guardado en los archivos secretos, que describe eventos apocalípticos, catástrofes naturales a escala global, guerras devastadoras y hasta la posible desaparición de la propia Iglesia tal como la conocemos. Varios exmiembros de la Curia, bajo anonimato, han insinuado que ese documento contiene predicciones que, de hacerse públicas, provocarían pánico masivo. Incluso, algunos creen que ese texto podría relacionarse con el aumento de tensiones geopolíticas, el cambio climático y hasta fenómenos inexplicables que vemos en la actualidad. ¿Mito? ¿Realidad? Nadie lo sabe. Lo único cierto es que, hasta hoy, los fragmentos originales permanecen fuera del alcance del público. Otro rumor persistente es la existencia de pruebas físicas y testimonios sobre fenómenos sobrenaturales. Se habla de informes detallados sobre posesiones documentadas que jamás fueron divulgadas, grabaciones de exorcismos que supuestamente muestran manifestaciones imposibles de explicar, e incluso reliquias asociadas a estos casos. Entre los objetos más mencionados están restos de artefactos usados en antiguos rituales, según algunas voces, evidencias biológicas de seres que no corresponden a ninguna especie conocida. Quizás uno de los relatos más inquietantes es el de los investigadores que se atrevieron a ir demasiado lejos. En 1975, un periodista italiano llamado Mario P., que había logrado acceso a documentos sobre la Inquisición, aseguró que encontró referencias a un artefacto de origen desconocido, confiscado durante el siglo XVII y descrito como una máquina que mostraba sombras del tiempo. Mario declaró públicamente que planeaba publicar un libro revelando sus hallazgos. Pocos meses después, desapareció sin dejar rastro. Las autoridades declararon que fue víctima de un crimen común, pero jamás se encontraron pruebas concluyentes ni su cuerpo. Casos como el suyo no son aislados. Existen múltiples testimonios de académicos y reporteros que, tras acercarse demasiado a los secretos del Vaticano, fueron intimidados o vieron cómo sus investigaciones desaparecían misteriosamente. Documentos robados, discos duros destruidos y, en algunos casos, carreras profesionales arruinadas de la noche a la mañana. Todo esto ha alimentado la idea de que la Iglesia no solo custodia información, sino que está dispuesta a todo para mantenerla en silencio. Uno de los rumores más impactantes de los últimos años involucra el supuesto hallazgo de un mapa que describe áreas subterráneas del propio Vaticano, lugares que no figuran en ningún registro oficial. Según quienes han oído hablar de este documento, estos túneles conectan directamente con criptas y cámaras selladas que datan de la antigüedad, algunas anteriores incluso a la construcción de la actual Basílica de San Pedro. Nadie sabe qué hay allí: restos arqueológicos de culturas desaparecidas, artefactos prohibidos, o algo mucho más inquietante. Los defensores de la transparencia argumentan que estos archivos y reliquias deberían hacerse públicos, pues forman parte del patrimonio de la humanidad. Pero el Vaticano responde siempre con el mismo argumento, que abrir todo ese conocimiento podría poner en peligro la fe de millones de personas y, en algunos casos, desatar consecuencias políticas y sociales imprevisibles. En otras palabras, lo que se guarda allí no solo es secreto, es peligroso. Más allá de las teorías, lo que vuelve todo esto tan inquietante es el hermetismo absoluto. A día de hoy, solo un puñado de investigadores, menos de 100 al año,
consigue acceso limitado a una fracción de los archivos. Y aún así, jamás ponen un pie en las áreas más restringidas, donde, según los rumores, se encuentran los secretos más perturbadores. Quienes han visitado el lugar describen una atmósfera extraña. Pasillos silenciosos donde cada sonido parece amplificarse, guardias que vigilan cada movimiento, y puertas antiguas selladas con cerraduras ornamentadas que parecen más simbólicas que funcionales, como si no solo quisieran evitar la entrada, sino también la salida de algo. Y aquí surge la pregunta más inquietante: ¿es posible que algunos de esos secretos no sean solo documentos o reliquias, sino cosas vivas, o al menos activas? Algunas leyendas, nacidas de susurros entre antiguos empleados del Vaticano, hablan de artefactos que emiten sonidos inexplicables, cajas selladas que vibran levemente como si algo dentro de ellas respirara, y habitaciones que, según los guardias, nadie quiere vigilar de noche. Por supuesto, todo esto entra en el terreno del mito. Pero cuando un lugar está rodeado de tanto silencio y misterio, las historias crecen como la pólvora. Mientras tanto, el público solo puede especular. Y quizá esa sea la intención, que el misterio sea tan profundo que nadie pueda distinguir dónde termina la verdad y empieza la leyenda. Porque, si hay algo que la historia nos ha enseñado, es que a veces las sombras más densas no están en los mitos, sino en lo que se oculta a plena vista, detrás de puertas que casi nadie puede abrir. Si algo mantiene vivas las leyendas sobre los secretos del Vaticano, es la historia del cronovisor, un artefacto del que se ha hablado durante décadas y que supuestamente permitiría ver escenas del pasado. Según el sacerdote benedictino Pellegrino Ernetti, quien afirmó haber trabajado en el proyecto durante los años 50 y 60, este dispositivo utilizaba ondas electromagnéticas y sonoras para reconstruir eventos históricos. Ernetti aseguraba haber visto a Napoleón dar discursos, a Cristo durante la crucifixión, e incluso escenas de la antigua Roma. Aunque Ernetti murió en 1994 y nunca presentó pruebas sólidas, sí dejó declaraciones juradas y cartas a colegas donde detallaba cómo funcionaba la máquina. El Vaticano negó su existencia de inmediato, y a los pocos días de su muerte, muchos de los documentos que guardaba desaparecieron misteriosamente de su celda. Algunos investigadores sugieren que, de haber existido realmente, este artefacto estaría ahora guardado, fuera de todo alcance, en lo más profundo de los archivos secretos. Más allá del cronovisor, otras historias rozan la ciencia ficción, pero han sido alimentadas por testimonios de quienes dicen haber trabajado en el Vaticano. Existen rumores sobre documentos que describen encuentros con ángeles o seres celestiales que, al ser leídos detenidamente, podrían no ser más que descripciones antiguas de lo que hoy entenderíamos como avistamientos de objetos o entidades no humanas. Estas crónicas, fechadas en la Edad Media y el Renacimiento, hablarían de luces en el cielo, voces que descendían desde las nubes y presencias que se comunicaban con líderes eclesiásticos. Algunos ufólogos sostienen que, si estas pruebas existen, el Vaticano podría estar ocultando evidencias de contactos con civilizaciones desconocidas para proteger la narrativa de la fe. Para otros, estas historias son simples interpretaciones de fenómenos naturales, aunque todos coinciden en algo: si realmente hay pruebas de encuentros así, ningún lugar sería más seguro para guardarlas que los archivos vaticanos. Pero lo que vuelve todo esto más perturbador no es solo lo que podría estar ahí dentro, sino el porqué de su silencio absoluto. ¿Qué motiva al Vaticano a mantener estos secretos bajo llave, incluso en una era en la que la información viaja más rápido que nunca? La respuesta oficial siempre ha sido la misma: proteger la fe y evitar escándalos o crisis sociales. Sin embargo, muchos sospechan que la razón real va más allá. Algunos creen que la Iglesia utiliza esa información como un arma de negociación política. Documentos comprometedores sobre gobiernos, corporaciones y figuras influyentes podrían estar guardados en esas bóvedas, otorgando al Vaticano una ventaja silenciosa